Psicología de la vida cotidiana, Enrique Pichon Rivière y Ana Pampliega de Quiroga. Psicología social y crítica de la vida cotidiana. Introducción a la segunda edición. La reflexión psicológica se propone una comprensión científica del sujeto en una especificidad de sus procesos psíquicos, de su comportamiento, pero logra un conocimiento objetivo de la unidad biopsicosocial que es el hombre. Requiere de nuestro punto de partida en el análisis sean los sujetos en su realidad inmediata, en sus condiciones concretas de existencia, en su cotidianeidad. Solo este tipo de indagación nos permitirá el acceso a la complejidad de relaciones que determinan la emergencia y el desarrollo de la subjetividad como fenómeno social e histórico. Hablamos de hombres concretos, abordados en sus condiciones concretas de existencia. ¿Qué es lo más inmediato y a la vez lo más concreto y esencial a esos hombres? Su condición de seres vivos y, en consecuencia, de sujetos de necesidad de intercambio permanente con el medio. Por su carácter de ser de necesidades, su vida depende de que, a partir de esas necesidades y en función de ellas, establecen entre sí relaciones en las que producen una acción planificada y social a la que se denominan trabajos, los bienes determinados a satisfacer. Por esto, el hecho más esencial e inmediato, a la vez histórico y cotidiano, es que los hombres producen y reproducen su vida en una doble relación, con la naturaleza y con los otros hombres. Este hecho del que hemos dicho que es el más esencial e inmediato es también el más eficaz, el más determinante, por la importancia y la complejidad de sus efectos. Las formas concretas que revisten la vida de los hombres están directamente relacionadas con las modalidades en las que la existencia material se produce y reproduce. El objeto, los medios y las formas de producción, así como la intersección de los sujetos en ese proceso productivo, la distribución de lo producido y la relación que guarda lo que se produce y su distribución con las necesidades de los hombres que constituyen una organización social, determina sus formas de vida, su cotidianidad. El pastor de cabras de Purmamarca, una tejedora de tela de Santa María, un obrero rural de La Pampa, un ingeniero de planta de un centro urbano forman parte de un mismo pueblo, de una misma formación histórico-social. Sin embargo, su interpretación de lo real es distinta, como lo son sus emociones, su posición ante la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, sus estilos de aprendizaje y vinculación, su significación del sexo, su organización familiar, su manejo del tiempo. Estas diferencias surgen de las diversas formas que reviste la vida cotidiana, ya que producen y reproducen su vida con modalidades distintas de inserción en el proceso productivo y bajo diferentes formas y relaciones de producción. Desde la psicología social jerarquizamos la producción de la propia vida como hecho fundante en tanto es condición de existencia y desde allí fundante y condicionante a su vez de toda otra experiencia. Insistimos en señalar que esa práctica surgida de las necesidades y que implica una relación con la naturaleza y otros hombres es la que da lugar a la emergencia de esos psíquicos, al nacimiento y desarrollo de la subjetividad, la que se configura en el interior de esas relaciones. Cuando sostenemos que la representación y el pensamiento son acción procesada, elaborada e interiorizada, estamos planteando que no hay actividad psíquica desvinculada de la práctica, que no hay proceso y contenidos psíquicos que no estén determinados desde las condiciones concretas de existencia. En síntesis, son las experiencias concretas, la acción y la práctica las que determinan la subjetividad y no viceversa. Desde esta afirmación queda planteado el carácter social e histórico de lo psíquico, dejando de lado la concepción de una naturaleza humana ahistórica y presocial sostenida por la ideología dominante. Desde esta fundamentación de la reflexión psicológica, en un análisis de los hombres concretos en sus condiciones concretas de existencia, surge la caracterización que Enrique Pichon Rivière hace del sujeto como emergente, producido en una complejísima trama de vínculos y relaciones sociales, producido y emergente en tanto determinado, pero a la vez
productor, actor, protagonista. El tener en cuenta estos dos aspectos complementarios del sujeto nos permite pensar el comportamiento de la multiplicidad de sus causas, sin caer en un mecanismo fatalista que excluya el problema de la libertad. Enrique Pichón Rivière sostiene: entiendo al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica, mutuamente modificante con el mundo. Relación esta que tiene un motor en la necesidad. La secuencia necesidad-relación, necesidad-producción social, en relación con otros, de la satisfacción y por lo tanto de la vida, no es válida solo para los seres humanos en su desarrollo histórico como especie. Resulta también vigente en nuestra propia historia individual. Esta secuencia se reedita cotidianamente para nosotros. Es por eso que la psicología social se plantea el abordaje del sujeto en la interioridad de sus vínculos, en el seno de las tramas de relaciones en las que sus necesidades emergen. Son decodificadas y significadas, cumpliendo su destino vincular y social de gratificación o frustración. La psicología social que postulamos en función de su abordaje del sujeto en sus condiciones concretas de existencia se define como crítica de la cotidianidad. La idea implica un análisis objetivo, de allí crítica, de las formas en que cada formación social concreta se organiza materialmente, la experiencia de los sujetos determinándose así en interjuego fundante para la construcción de la subjetividad entre necesidad y satisfacción vincular social de la necesidad. La crítica de la vida cotidiana consiste en el análisis del destino de las necesidades de los hombres en una organización social determinada. Desde la especificidad de la perspectiva psicológica, ese análisis apuntará a determinar en qué manera esa organización social y material de la experiencia de los sujetos promueve en ellos el aprendizaje, la salud mental, y por el contrario, se constituye en un obstáculo para una adaptación activa a la realidad, para el desarrollo de una relación dialéctica, de transformación recíproca entre el sujeto y el mundo. La indagación de la cotidianidad, enriquecida desde una comprensión psicológica, permite develar los mecanismos por los cuales un sistema de relaciones sociales configura los sujetos aptos para sostener esas relaciones y desarrollarlas. ¿Qué se entiende por vida cotidiana? En una primera aproximación podríamos definir la cotidianidad como el espacio y el tiempo en que se manifiestan en forma inmediata las relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza en función de sus necesidades, configurándose así lo que hemos denominado su condición concreta de existencia. Cotidianeidad es la manifestación inmediata en un tiempo, en un ritmo, en un espacio, de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de los hombres en una época histórica determinada. A cada época histórica y a cada organización social corresponde un tipo de vida cotidiana, ya que en cada época histórica y en cada organización social se dan distintos tipos de relaciones con la naturaleza y otros hombres. Podemos caracterizar también la cotidianidad como el modo de organización material y social de la experiencia humana en un contexto histórico-social determinado. A la cotidianidad subyace entonces el tipo de relación que los hombres guardan con sus necesidades. Se desarrolla a partir de las modalidades de reconocimiento de estas, su encodificación, las formas de satisfacerlas, las metas socialmente disponibles para esas necesidades. La vida cotidiana se manifiesta como un conjunto multitudinario de hechos, de actos, objetos, relaciones y actividades que se nos presentan en forma dramática, es decir, como acción, como mundo en movimiento. Son hechos múltiples y heterogéneos, de difícil clasificación, en los que toma cuerpo y se patentiza en forma fragmentaria e inmediata la organización social de la relación entre necesidades y metas. Constituye la cotidianeidad de la familia en que nacimos, la que constituimos, la revista que leemos, la televisión, el cine, el teatro, la cocina, las alternativas de la moda, los medios de transporte, el trabajo, el deporte, el sexo, el tipo de consumo, nuestra economía, la música que escuchamos, etc.
Vida cotidiana es la forma de desenvolvimiento que adquiere día tras día nuestra historia individual. Implica reiteración de acciones vitales en una distribución diaria del tiempo. Por eso, sostenemos que cotidianamente es espacio, tiempo y ritmo. Se organiza alrededor de la existencia, de la acción, del aquí de mi cuerpo y de la hora de mi presente. La vida cotidiana nos muestra un mundo subjetivo que yo experimento, pero a la vez ese mundo es intersubjetivo, social, compartido. Para cada uno de nosotros, mi mundo es un mundo que vivo con otros. Hemos señalado que la vida cotidiana es predominantemente experiencia de acción. Cabe indicar que en esa particular organización temporoespacial, el modo de vivir se transforma en un mecanismo irreflexivo, no consciente de acción. En tanto se instala en la cotidianidad ese mecanismo reflexivo, en tanto la acción no se concientiza, los hechos no son intuidos de su originalidad, no son examinados. Los hechos se aceptan como parte de un todo conocido, autoevidente, como lo que simplemente es. Los hechos y fenómenos que vivimos, en los que nos implicamos día a día, se nos presentan como algo que no tiene sentido cuestionar ni problematizar, que no requieren examen ni verificación, ya que constituirán lo real por excelencia. Podemos preguntarnos de dónde surge esta valoración de lo cotidiano como lo autoevidente e incuestionable. Dicha interpretación tiene su origen y fundamento en un sistema social de representaciones e ideologías que encubre lo cotidiano, lo distorsiona, en tanto lo muestra como la realidad, la única forma de vida posible. La ideología dominante mistifica lo cotidiano en tanto oculta, desde sus intereses de sectores hegemónicos de la sociedad, la esencia de la vida cotidiana, su carácter de manifestación concreta de las relaciones sociales, de la organización social de las relaciones entre necesidades de los hombres y metas disponibles, formas de acceso a la satisfacción. Este cubrimiento y distorsión se da a través de un mecanismo peculiar, característico de la ideología dominante, por el que se naturaliza lo social, se universaliza lo particular y se atemporaliza lo que es histórico. La vida cotidiana constituye desde este proceso mistificador un orden natural, universal, eterno e inmodificable. Desde esa representación de la cotidianidad nos movemos en ella con una familiaridad acrítica, con una ilusión de conocimiento que solo es desconocimiento. Lo que nos es familiar, cercano e inmediato no se constituye por esa mera cercanía a lo más conocido. Lo supuestamente obvio puede ser lo más desconocido. La familiaridad, el pseudoconocimiento vela los hechos, los sustrae a la problematización y desde allí al conocimiento objetivo científico. Desde la familiaridad acrítica, desde el no interrogarse, por ejemplo, por el fútbol, la prensa, el consumo, el sexo, la apariencia, se identifica con lo real y lo esencial suele quedar oculto. A partir del mito de lo natural y lo eterno, la realidad por excelencia, lo que simplemente es la realidad de lo cotidiano ha desaparecido de la representación. Por eso afirmamos que la realidad social se muestra y se oculta a la vez de la vida cotidiana. Se muestra en los hombres y se oculta en la representación social de los hechos. Entendemos con Roland Barthes que el mito es un mensaje que evalúa lo real. Nuestra vida cotidiana está recorrida y legitimada por diversos mitos. Uno de ellos es el de una cotidianidad uniforme, homogénea, mito que se expresa en frases como los argentinos somos así, los argentinos tenemos tal o cual modo de ser, los argentinos nos encontramos en una identidad nacional, tenemos un sentimiento de patria, pero en esa identidad hay una gran diversidad. El mito oculta que en una organización social como la nuestra hay una gran heterogeneidad de recursos, de condiciones de vida, de hábitat, en consecuencia una heterogeneidad de cotidianidades.
relaciones. En la medida en que la realidad social e histórica se muestra y oculta a la vez en lo cotidiano, que un sistema social de representaciones da cuenta de la vida cotidiana justificándola, mostrándola a la vez como lo banal, lo autoevidente, lo natural, lo real por excelencia, la vida cotidiana reclama una crítica, es decir, una indagación que arriba el conocimiento objetivo de las leyes que rigen su desarrollo. Esta crítica, en tanto actitud científica, analítica, es el opuesto a conciencia ingenua. Implicará una interpretación a los hechos, su problematización. Una consecuencia de la crítica es la desmitificación, la superación de ilusiones o ficciones en relación a los hechos. La crítica es un interrogar a los fenómenos y a las relaciones en una búsqueda de sus leyes internas, de su esencia. Ese interrogar descorre el velo de la familiaridad y supera el pseudo-conocimiento. Introduce una distancia adecuada entre el hecho y el sujeto, que se transforma así en un sujeto cognoscente. Incluye la conciencia y la reflexión allí, donde había mecanismos de acción irreflexiva y representaciones acríticas. ¿Cómo realizar esta crítica de la cotidianeidad? En primer lugar, experimentándola, viviéndola, ya que la práctica se constituye como primer momento de todo proceso de conocimiento. En segundo término, estableciendo una ruptura con la familiaridad acrítica, con el mito de lo obvio y lo natural, con el sistema de representaciones que la muestra como lo real y autoevidente. Desde la perspectiva específica de la psicología social, la crítica de la vida cotidiana implicará el estudio de las leyes que rigen en cada función social concreta, la emergencia y encodificación de las necesidades de los hombres, la organización y las modificaciones de respuestas sociales y vincular a una necesidad en cada estructura interaccional. Los grupos y las instituciones, todas ellas determinadas desde el plano fundante de las relaciones sociales. En síntesis, la psicología social indagará las leyes que rigen la configuración del sujeto a partir del interjuego entre necesidades y satisfacción, ya que es en esta dialéctica entre necesidad y satisfacción, entre sujeto y contexto, que tiene un anclaje toda representación, toda significación social, toda ideología. En ese interjuego se organiza el sistema perceptivo, el universo de conocimiento, dándose en él la posibilidad y las formas de acceso a ese orden de significación, que es el orden histórico-social, orden simbólico, específicamente humano. Si bien la familiaridad crítica y el mito han acompañado históricamente a la cotidianidad, debemos señalar que los hombres han intentado indagar de distintas modalidades el conocimiento en la profundidad del misterio de la vida cotidiana. Esto ha sido analizado desde la ciencia, el arte y la política. No toda ciencia, todo arte o toda práctica política, sino aquella que, emergiendo en los momentos de crisis que implica una quiebra de lo cotidiano, se proponen desocultar lo oculto, penetrar en la apariencia para alcanzar la esencia de los hechos. La elaboración de las notas periodísticas realizadas por Enrique Pichón Rivière y por mí para la revista Primera Plana entre 1966 y 1967 y que fueron publicadas en formato de libro en 1970 con el título Psicología de la vida cotidiana, significó un momento de nuestra reflexión acerca de esta temática. A partir de entonces, nuestra indagación continuó profundizándose y sistematizándose, alcanzando otros niveles de rigurosidad y conceptualización, hasta transformarse en uno de los ejes investigativos sobre los que se estructura el esquema conceptual, referencial y operativo que plantea Enrique Pichón Rivière y que sus discípulos continuamos desarrollando. El sentido de esta introducción es el de dar a conocer algunas de las ideas trabajadas por Enrique Pichón Rivière en los años subsiguientes a la aparición de la psicología de la vida cotidiana. Ana Pampliega de Quiroga.